A todos nos enseñaron en la infancia a temer a los extraños. En nuestra imaginación esto suele ser alguna figura siniestra y solitaria vestida de ropa oscura que espera en las sombras. Nos dicen que no tomemos dulces, que no nos subamos al coche de un tío desconocido. Pero ¿qué pasa si el mal no se ve así en absoluto? ¿Y si tiene la cara de una pareja familiar normal? Una mujer sonriente en el asiento del pasajero que te saluda con la mano y te ofrece llevarte. En tal situación cualquier niño se desconcertaría, porque no es un tío aterrador. Son una tía y un tío. Están juntos. Parecen seguros. Precisamente en esta trampa cayó la niña de 8 años Sofia Nowak el 6 de julio de 2022. Ese día todo comenzó con una ofensa infantil ordinaria. Sofia vivía con su mamá en Gdańsk y, como pasa con todos los niños, se pelearon. Palabra tras palabra, las emociones se apoderaron y Sofia, dando un portazo, decidió huir. Pero no simplemente a cualquier lugar, sino con un objetivo concreto. En la ciudad vecina de Sopot, a solo 20 o 30 minutos en coche, vivían sus mejores amigas. En su conciencia infantil este era un plan perfecto. Llegaría hasta ellas y todos verían lo mucho que la habían lastimado. Preparó una pequeña mochila, puso allí una botella de agua y su osito de peluche favorito, todo lo necesario para un gran viaje. No pensaba en el peligro real. Pensaba en la aventura y en cómo se reconciliaría con mamá cuando regresara. Saliendo de casa, se dirigió a pie por la carretera que llevaba de Gdańsk a Sopot. La autopista durante el día. Es un lugar animado. Pasan cientos de coches a gran velocidad. Brilla el sol. Alrededor está el bullicio habitual del día. Parecería el lugar más seguro del mundo. Y he aquí que en el arcén de esta carretera, una pequeña figura con mochila a la espalda es notada desde una vieja furgoneta blanca. Al volante estaba sentado Marek Kowalski y a su lado su esposa, Eva. Para Sofia parecían como salvación. Una pareja normal que quizás también iba a Sopot. El coche se detiene. La ventanilla baja. Y la mujer con una sonrisa bondadosa pregunta si necesita que la lleven. Sofia, cansada y contrariada, ve ante sí no una amenaza, sino ayuda. Dice que va donde sus amigas. Y Eva responde alegremente que van justamente en la misma dirección. Este momento se convirtió en el punto de no retorno. Sofia se subió al coche, segura de que su pequeña aventura estaba a punto de volverse mucho más fácil. Aún no sabía que ya había terminado. La puerta que se cerró de golpe de la vieja furgoneta cortó a Sofia de todo el mundo que conocía, del ruido de la autopista animada, de la luz del sol, de la posibilidad de simplemente cambiar de opinión y correr de vuelta a casa. Adentro, en la penumbra, olía a gasolina y a algo dulce, empalagoso, pero para ella era simplemente el habitáculo de un coche en el que estaban sentados adultos bondadosos que habían prometido ayudar. Aún no sabía que su pequeño viaje, su rebeldía infantil, había terminado en el mismo momento en que aceptó esta propuesta. Para entender cómo llegó a estar sola en esta autopista, hay que retroceder unas horas, a su apartamento con mamá en Gdańsk, y mirar el mundo con los ojos de un niño de 8 años. ¿Quién era Sofia Nowak? Si miras sus fotografías, verás a una niña normal con cabello claro y una sonrisa un poco pícara. No era tímida, pero tampoco era pendenciera. Como contó después su mamá a los investigadores, Sofia era una niña con carácter, adoraba dibujar, y pilas enteras de álbumes estaban llenos de dibujos de princesas, dragones y castillos mágicos. Era una amiga muy leal. Si alguien molestaba a sus amigas en el patio, Sofia era la primera en salir en su defensa. Y además, era testaruda. Si se le ocurría alguna idea, convencerla de lo contrario era casi imposible. Vivían las dos solas con mamá, Ana, en un apartamento pequeño pero acogedor en uno de los barrios residenciales de Gdańsk. Una vida normal. Por la mañana mamá la llevaba al colegio. Después de clases, Sofia iba al taller de dibujo. Las tardes las pasaban juntas cenando y viendo dibujos animados. Ana trabajaba en 2 empleos para que su hija tuviera todo lo necesario. Y por supuesto, se cansaba. Pero amaba locamente a su niña.
Y he aquí que ese día, el 6 de julio, ocurrió una pelea. ¿Sabes? No fue algún drama familiar terrible de los que escriben en los periódicos. Fue un conflicto doméstico ridículamente cotidiano, como pasa en una de cada 2 familias. La piedra de la discordia. La tableta. Sofía quería jugar y mamá dijo que ya había pasado toda la mañana con ella. Palabra tras palabra y ya se escuchan tonos elevados. Ana, cansada después de una semana difícil, era inflexible. Sofía, sintiendo una injusticia universal, gritó algo ofensivo. En respuesta, mamá dijo que si era así, no vería la tableta hasta el final del verano. Para un adulto esto es simplemente una medida educativa. Y para un niño de 8 años, cuyo mundo aún es tan pequeño y en blanco y negro, esto era una catástrofe. Una tragedia. Una traición. Por su cabeza pasó un pensamiento que parece tan lógico a esa edad. Aquí no me quieren. Si es así, me iré a donde me quieren y me entienden. Y ese lugar, por supuesto, era la casa de sus mejores amigas en Sopot. En la conciencia infantil no era simplemente una ciudad vecina, era casi un país de cuento de hadas, donde siempre era divertido, donde la esperaban y donde seguramente le permitirían jugar con la tableta todo lo que quisiera. La distancia de 12 kilómetros no la asustaba. En su imaginación era una aventura emocionante, como en los libros que leían con mamá antes de dormir. Pasó silenciosamente a su habitación, tomó su mochila escolar, puso allí al pasajero más importante, el osito de peluche llamado Toby, una botella de agua y un par de manzanas. Un verdadero kit de expedición. Se puso sus zapatillas favoritas con lentejuelas y, tratando de no hacer ruido, se escabulló por la puerta. Mamá en ese momento estaba en la cocina y ni siquiera oyó el clic de la cerradura. Estaba segura de que su hija, como siempre, estaba enfurruñada en su habitación y en media hora saldría a hacer las paces. Pero Sofía ya caminaba por la calle, llena de determinación y agravio infantil, al encuentro de su destino. No se giró. Caminaba hacia adelante, hacia Sopot, hacia su refugio seguro imaginario. Y ni siquiera sospechaba que cada uno de sus pasos solo la alejaba de la seguridad y la llevaba directamente a la trampa tendida en el arcén de la carretera más normal. Y mientras Sofía daba sus últimos pasos en libertad, acercándose a esa furgoneta blanca, en su apartamento en Gdańsk el tiempo transcurría de manera completamente diferente. Su mamá, Ana, aún no sospechaba nada. Primero estaba segura de que su hija simplemente estaba sentada en su habitación enfurruñada. Pasó una hora, luego una segunda. Ana se acercó varias veces a la puerta. Escuchó. Silencio. En algún momento decidió que ya era suficiente. Era hora de hacer las paces. Tocó. Abrió la puerta y vio lo que hizo que su corazón se saltara a un latido. La habitación estaba vacía. La cama estaba ordenadamente hecha. En el escritorio había lápices y la propia Sofía no estaba en ninguna parte. El primer pensamiento, tal vez se escondió. Ana revisó el armario, miró debajo de la cama, vacío. Y fue entonces, en ese silencio de la habitación infantil vacía, que el fastidio maternal habitual comenzó lentamente a transformarse en un miedo pegajoso y frío. Primero fue la etapa de negación. Ana comenzó a llamar a las amigas de Sofía, a los padres de compañeros de clase, incluso a parientes lejanos. Trataba de hablar con calma, preguntaba si su hija había pasado por sus casas. La respuesta en todas partes era la misma: no, no la hemos visto. Con cada no, su voz temblaba cada vez más fuerte. Recorrió todo el patio, miró en el parque infantil, preguntó a los vecinos. Nadie había visto nada. El sol ya se inclinaba hacia la puesta y la ciudad comenzó a teñirse de tonos naranjas. Para Ana, esta hermosa puesta de sol era el presagio de una oscuridad que se acercaba. El pánico crecía y entendió que ya no podía sola. La noche del 6 de julio, cuando su hija ya había desaparecido desde hacía varias horas, Ana Nowak,
marcó el número de la policía. Precisamente con esta llamada, la historia de una niña que había huido de casa se convirtió en un caso oficial de desaparición de persona. La policía reaccionó rápidamente. Los primeros coches patrulla llegaron a la casa de Ana y comenzó el protocolo estándar. Los oficiales interrogaron a la madre destrozada por el dolor. Anotaron las características de Sofía: cabello claro, ojos azules, camiseta rosa, vaqueros y esas mismas zapatillas con lentejuelas. Se prestó especial atención a la pequeña mochila con el osito Toby. La alerta salió inmediatamente a todas las patrullas de la ciudad. Los policías comenzaron a peinar el barrio, a interrogar a los vecinos ya de manera más oficial, y bastante pronto encontraron testigos. Varias personas confirmaron que habían visto a una niña que coincidía con la descripción, que caminaba sola a lo largo de la autopista en dirección a Sopot. Esta información, por un lado, dio esperanza. Ahora se entendía a dónde iba, pero por el otro lado, aterrorizó hasta la muerte. Una cosa es cuando un niño se esconde en algún patio vecino, y otra muy distinta, cuando camina solo por una autopista animada. El perímetro de búsqueda se expandió instantáneamente a decenas de kilómetros cuadrados. Pero el tiempo se había perdido. Con la llegada de la oscuridad, el rastro de Sofía se enfrió definitivamente. Las patrullas que avanzaban lentamente a lo largo de la autopista con los reflectores encendidos no encontraron nada. Era como si la hubieran borrado del arcén de la carretera. Quedó claro. Este no era el tipo de caso donde el niño regresaría a casa para la cena. Una operación completa y a gran escala con voluntarios y equipos caninos solo podía desplegarse por la mañana. Y mientras tanto, a la madre solo le quedaba una cosa: sentarse junto a la ventana, mirar hacia la oscuridad y rezar. Pero nadie esa noche sabía aún que ya había que buscar no a una niña viva. Esa noche terrible para Ana Nowak se alargó infinitamente, pero finalmente llegó la mañana. Una mañana que no trajo alivio, sino solo el comienzo de una nueva vuelta de pesadilla. Con los primeros rayos del sol se inició una operación de búsqueda a gran escala. Decenas de policías, equipos caninos con perros y cientos de voluntarios comprometidos peinaron cada metro de bosque, campos y arcenes de carreteras entre Gdańsk y Sopot. La fotografía de Sofía ya estaba en todas partes, pero todas estas búsquedas, toda esta esperanza, ya eran inútiles. Porque 4 días después, el 10 de julio, un recolector de setas en el bosque hizo ese hallazgo terrible, y desde este momento el foco de la investigación cambió bruscamente. Ya no buscaban a una niña desaparecida, ahora buscaban a quien había interrumpido su vida. El grupo investigativo se dividió en 2 direcciones principales. El primer equipo, los criminalistas, trabajaba en el lugar del descubrimiento del cuerpo. Era un trabajo lento y minucioso. Literalmente cernían la tierra, recogiendo todo lo que podía ser una pista: fibras de tejido, colillas, huellas de neumáticos en el camino rural más cercano. Pero el bosque es el peor lugar para la recolección de pistas. Las lluvias, el viento, los animales salvajes, todo esto destruye las huellas. Y en este caso la naturaleza, parecía, estaba del lado del criminal. Después de varios días de examen minucioso, la conclusión era desalentadora. No se habían encontrado pistas directas que pudieran indicar la identidad de quien había traído aquí a Sofía. Ni huellas dactilares, ni rastros de ADN, nada. El lugar donde terminó su vida guardaba silencio. Por eso toda la esperanza estaba en el segundo equipo, los detectives que trataban de reconstruir el último día de Sofía. El punto de partida era la autopista Gdańsk-Sopot. Precisamente aquí la habían visto viva por última vez. En el siglo XXI, lo primero que viene a la mente en tal situación son las cámaras de videovigilancia. En una autopista tan animada debería haber muchas. Para los investigadores este era el camino más obvio y simple: solicitar las grabaciones de todas las cámaras del 6 de julio, revisar horas de video y encontrar el coche que se detuvo junto a la pequeña niña. Esto habría sido un éxito casi al 100%.
Enviaron solicitudes oficiales y comenzaron a esperar. La respuesta que llegó unas horas después era como un golpe al estómago. La mayoría de las cámaras en este tramo de autopista ese día simplemente no funcionaban. Algunas estaban en mantenimiento programado, algunas se habían estropeado, en algunas se estaba actualizando el software. La negligencia burocrática trivial y las fallas técnicas convirtieron la pista principal en nada. El rastro digital que podría haber llevado al criminal se cortó sin siquiera comenzar. La policía se encontró en un callejón sin salida. Tenían un cuerpo, pero no tenían pistas. Tenían un lugar del crimen, pero no tenían testigos. Tenían un punto de partida, la autopista, pero no tenían posibilidad de rastrearla. Y entonces dieron un paso que a menudo se convierte en la última esperanza en tales casos. Se dirigieron al pueblo. En todos los canales de televisión, en todos los sitios de noticias y en las redes sociales apareció un llamamiento oficial de la policía de Gdańsk. Pedían a todos los conductores que habían transitado por la autopista Gdańsk-Sopot el 6 de julio, en el intervalo entre el mediodía y la noche, que revisaran las grabaciones de sus cámaras de tablero. Era un intento desesperado. La posibilidad de que el momento necesario hubiera sido captado por la cámara de alguien y que esa persona viera el llamamiento y respondiera era ínfima. Pero era la única oportunidad que les quedaba. Ahora el destino de toda la investigación dependía no del profesionalismo de la policía, sino del azar y de la conciencia de ciudadanos comunes. Este llamamiento de la policía pidiendo ayuda era como una botella arrojada al agua oscura con un mensaje. Nadie sabía si llegaría a alguien y si la leerían. Pero en el mundo moderno, tal botella no flota por el agua, sino por los flujos informativos de las redes sociales. Y la reacción siguió casi instantáneamente, pero no en absoluto la que esperaban los investigadores. En lugar de revisar silenciosamente las grabaciones de las cámaras, Internet decidió encontrar al culpable por sí mismo. Y como suele pasar, lo encontró rápida, furiosamente y completamente equivocado. Todo comenzó con un comentario bajo el post sobre la búsqueda de testigos. Alguien escribió que supuestamente había visto ese día, el 6 de julio, a una niña parecida a Sofía que hablaba con algún hombre cerca de la autopista. Este comentario, no respaldado por ninguna prueba, se convirtió en la chispa. Luego funcionó el efecto bola de nieve. Decenas y luego cientos de personas comenzaron a exigir detalles. Alguien recordó que en esa zona vivía un hombre extraño. Tenía cabello largo, tatuajes y a menudo paseaba solo. Esto fue suficiente. Unas horas después, en los grupos locales ya circulaban sus fotos, tomadas de una vieja página de red social. Una hora después, alguien publicó su nombre, apellido e incluso dirección. El tribunal de Internet dictó su veredicto sin investigación y sin derecho a defensa. Bajo sus fotos escribían maldiciones, le amenazaban con linchamiento. La gente, convencida de tener la razón, exigía a la policía que arrestara inmediatamente a ese bastardo. Para la policía esta situación era una pesadilla. Por un lado, no podían ignorar tal resonancia pública. Cualquier pista, incluso la más dudosa, debía ser investigada. Por el otro, entendían perfectamente que tenían que ver con una caza de brujas clásica. Los detectives establecieron la identidad de este hombre y fueron a su casa. Era un tipo normal, informático, que trabajaba de forma remota y realmente se veía un poco alternativo. Estaba en shock. No tenía idea de que todo el país ya llevaba varias horas considerándolo un monstruo. En el interrogatorio se comportó con calma y contó dónde había estado el 6 de julio. Ese día había estado todo el día en casa, trabajando en un proyecto urgente, y por la noche habían venido amigos para celebrar su cumpleaños. Dio los nombres y teléfonos de 5 personas. Mientras un grupo de detectives verificaba sus palabras, otro estudiaba su vida digital. Actividad en la red, datos de geolocalización del teléfono. Todo coincidía. Su coartada era de hierro. Los amigos confirmaron que habían estado en su casa desde la noche hasta muy tarde.
Los datos de su computadora mostraban que realmente había estado en línea todo el día trabajando. No había ni una sola posibilidad de que pudiera estar a decenas de kilómetros de su casa, en la autopista Gdańsk-Sopot. Unas horas después, la policía emitió una declaración oficial en la que se decía clara y claramente: esta persona no tiene relación alguna con el caso, pero para él este infierno no terminó tan fácilmente. Aún tuvo que demostrar durante mucho tiempo a los conocidos que no era culpable y captar miradas de reojo en la calle. Y para la investigación esto fue un paso atrás. Se había perdido tiempo precioso verificando una pista falsa nacida del pánico y las especulaciones. La investigación volvió nuevamente al punto inicial. Aún no tenían nada, excepto la esperanza fantasmal de que en algún lugar en la memoria USB de la cámara de tablero de alguien estuviera grabada la clave del enigma. Y he aquí que cuando parecía que la investigación había llegado a un callejón sin salida sordo, y la ira pública que se derramó sobre una persona inocente solo complicaba todo, sonó una llamada telefónica, esa misma que los investigadores esperaban, habiendo casi perdido la esperanza. Al llamamiento de la policía respondió un hombre, un camionero, que el 6 de julio justamente hacía un viaje por la autopista Gdańsk-Sopot. Contó que había oído el llamamiento por radio, y aunque no recordaba haber visto algo inusual, de todos modos decidió revisar la grabación de su cámara de tablero, por si acaso. Rebobinó a la fecha necesaria, a la hora necesaria, y al principio no notó nada, simplemente la cinta infinita de la carretera. Pero luego, en algún momento, su mirada se enganchó en una pequeña figura en el arcén. Amplió la imagen y la vio. Una niña en camiseta rosa con mochila a la espalda. Y unos segundos después entró también en el cuadro él, la furgoneta blanca. Para el grupo investigativo esto fue una bomba. En completo silencio, en una sala de reuniones oscura, los detectives miraban la pantalla en la que se reproducían los últimos momentos de libertad de Sofia Nowak. Ahí está caminando por el arcén, pequeña y decidida. Ahí el coche de nuestro testigo la adelanta. Y ahí aparece por detrás y lentamente la alcanza una furgoneta blanca sin nada destacable. No iba rápido, como si la estuviera apuntando. Luego la furgoneta se puso a su altura y frenó suavemente. La grabación duró solo unos segundos y no se veía la subida al coche en sí. La cámara del testigo solo captó el momento de la parada, pero era suficiente. Era ese eslabón perdido, esa clave que tanto buscaban. La euforia en la sala era casi palpable. Finalmente tenían un rastro real, material. Pero esta euforia no duró mucho, exactamente hasta el momento en que trataron de ampliar la imagen para distinguir la matrícula. Y ahí les esperó una cruel decepción. La grabación se había hecho en movimiento, a mediodía. La luz del sol se reflejaba en la puerta trasera de la furgoneta, creando reflejos. La calidad de la propia cámara estaba lejos de ser ideal. La matrícula se convirtió en una mancha blanca borrosa con varios puntos oscuros y legibles. Los mejores expertos criminalistas pasaron horas sobre estos pocos fotogramas. Aplicaron todos los filtros posibles. Usaron los programas más modernos para mejorar la imagen. Trataron de restaurar el número píxel por píxel. Todo fue en vano. Las tecnologías resultaron impotentes. Tenían en sus manos la pista más importante del caso, que al mismo tiempo era absolutamente inútil. Veían el coche del criminal, pero no podían identificarlo. Fue el momento de la verdad para toda la investigación. Sí, no conocían el número. Ni siquiera podían determinar con certeza la marca y modelo exactos de la furgoneta. En la grabación era demasiado estándar, sin ningún rasgo distintivo. Pero ahora tenían lo principal, el objetivo. La tarea dejó de ser abstracta. Ahora sonaba así. Encontrar en el voivodato de Pomerania y más allá una furgoneta blanca que el 6 de julio estaba en la autopista Gdańsk-Sopot. Esto aún era como buscar una aguja en un pajar, pero al menos ahora sabían exactamente que buscaban una aguja y no simplemente revolvían la paja.
La alerta sobre furgoneta blanca de marca no establecida fue a todas las comisarías del país. Comenzó una verificación total de todos los vehículos similares, servicios de entrega, empresas de construcción, propietarios privados. Era un trabajo titánico, pero no tenían otra salida. En algún lugar de este flujo de furgonetas blancas se escondía esa misma que llevó a Sofía en su último viaje. Este trabajo titánico de verificación de todas las furgonetas blancas era un infierno para la policía. Imaginen, cientos, si no miles de vehículos por toda la región. Los detectives y patrulleros trabajaban las 24 horas del día, recorriendo metódicamente las listas elaboradas según las bases de datos. Verificaban todo, desde furgonetas de grandes empresas logísticas hasta viejos coches de trabajo pertenecientes a artesanos privados. La mayoría de las verificaciones terminaban en nada. Los conductores proporcionaban coartadas, mostraban hojas de ruta y los tachaban de la lista. Era un trabajo agotador, rutinario, en el que cada día se desvanecía la esperanza. Pero precisamente en tal rutina, cuando el ojo ya se acostumbra, a veces se escapa lo que hace sobresaltar. Y esto pasó cuando llegó el turno de una furgoneta sin nada destacable, registrada a nombre de una pareja del suburbio de Gdańsk, Marek y Ewa Kowalski. A primera vista, era una familia absolutamente normal. Vivían en una pequeña casa particular. Los vecinos los describían como gente tranquila y sin conflictos. Marek trabajaba en una pequeña empresa de construcción. Ewa era ama de casa. Cuando llegaron los detectives, los recibió una mujer educada y sonriente. Los invitó a la casa, les ofreció café. Todo era extremadamente normal, demasiado normal. Los detectives hicieron la pregunta estándar que ya habían hecho cientos de veces en los últimos días. ¿Dónde se encontraban usted y su esposo el 6 de julio, a mediodía? Ewa Kowalska, sin pestañear, respondió que habían estado todo el día en casa. Marek, según ella, se ocupaba de reparaciones en el garaje y ella estaba ocupada con las tareas domésticas. Hablaba con calma, con seguridad, como una persona que no tiene nada que ocultar. Cuando los detectives pidieron hablar con el marido, salió del garaje limpiándose las manos con un trapo y confirmó completamente sus palabras. Sí, habían estado en casa. No habían salido a la autopista hacia Sopot. Su furgoneta había estado todo el día parada en el patio. Era una respuesta simple y clara. Y si no hubiera sido por un pero, la verificación probablemente habría terminado ahí. Pero al detective experimentado que llevaba este caso, algo lo perturbó. Algún detalle inasible en su comportamiento, una calma excesiva que rayaba en lo ensayado. Les agradeció el tiempo dedicado y se fueron. Pero al regresar a la comisaría no tachó sus nombres de la lista. En su lugar hizo lo que se convirtió en el momento decisivo de toda la investigación. Solicitó obtener los datos de facturación de los teléfonos móviles de Marek y Ewa Kowalski del 6 de julio. Es un procedimiento estándar que permite rastrear los movimientos de una persona por las señales que su teléfono envía a las torres de telefonía más cercanas. Unas horas después, la respuesta estaba en su mesa. Y cuando miró el mapa que le habían impreso, un escalofrío le recorrió la espalda. Las palabras de los Kowalski eran mentira, una mentira descarada, al 100%. Los datos de facturación de sus teléfonos mostraban claramente que el 6 de julio durante el día no habían estado en casa. Sus dispositivos se movían, y se movían exactamente por la misma ruta que había tomado Sofía Nowak, desde Gdańsk, por la autopista, hacia Sopot. La tecnología, a diferencia de las personas, no sabe mentir. Ahora la investigación tenía no solo una furgoneta blanca, tenían a los primeros verdaderos sospechosos. El mapa con los datos de facturación, puesto en la mesa del detective, ya no era simplemente una pista. Era una orden de guerra. La mentira de Marek y Ewa Kowalski los transfirió instantáneamente de la categoría 1 de cientos al estatus de principales sospechosos. Todo el poder de la máquina investigativa, que hasta entonces había estado disperso en un territorio enorme, ahora se concentró en un solo punto.
esa casita tranquila del suburbio y sus propietarios. Había que actuar rápido. Mientras los Kowalski no supieran que su mentira había sido descubierta, no tenían razones para deshacerse de las pruebas. Y la principal prueba potencial, su furgoneta blanca, aún estaba parada en su patio, como un testigo silencioso que podía contarlo todo. Esa misma noche, los investigadores obtuvieron una orden de urgencia para registrar su casa y, lo más importante, su vehículo. Al amanecer llegó a la casa de los Kowalski ya no una pareja de detectives de civil, sino toda una columna de coches policiales. Entre ellos estaba también una furgoneta especial del laboratorio criminalístico. La operación transcurrió silenciosamente, sin sirenas, para no atraer atención innecesaria. A Marek y Ewa los despertó un golpe educado pero firme en la puerta. Cuando abrieron, en el umbral estaba el mismo detective, pero esta vez detrás de él había gente uniformada y en sus manos tenía un documento oficial. No dijo ni una palabra sobre su mentira o sobre los datos de los teléfonos. Simplemente comunicó que en el marco de la investigación de la desaparición de Zofia Nowak se realizaría un registro de sus propiedades. Cualquier protesta era inútil. Mientras un grupo de investigadores comenzó el examen metódico de la casa, el segundo, el más importante, acordonó la furgoneta blanca. Sus puertas fueron selladas y una grúa especial la cargó cuidadosamente en una plataforma para llevarla a un box estéril del centro criminalístico. Precisamente allí, bajo lámparas brillantes, lejos de ojos ajenos, debía revelar sus secretos, el examen del vehículo. Es casi un procedimiento quirúrgico. Los expertos en monos blancos, guantes y mascarillas comenzaron su trabajo. No buscaban algo grande y obvio. Buscaban el micromundo. Con aspiradoras especiales con filtros desechables pasaron por cada centímetro del tapizado. Con cintas adhesivas tomaban muestras de los asientos y alfombrillas. Con lámparas ultravioletas examinaban las superficies en busca de rastros biológicos. Hora tras hora desmontaron el habitáculo en átomos. Y he aquí que después de varias horas de trabajo minucioso, encontraron lo que buscaban. Primero, en el asiento trasero, metidas en la rendija entre los cojines, se encontraron varias fibras microscópicas de color azul brillante. Para una persona común, simplemente basura. Para un criminalista, una coincidencia potencial con los vaqueros que llevaba puesta Zofia. Y luego, bajo la alfombrilla de goma en el suelo, la encontraron. El hallazgo principal. Un único cabello largo y claro. No pertenecía ni a Marek ni a Ewa de cabello oscuro. Estos hallazgos, por microscópicos que fueran, se convirtieron en el último clavo en el ataúd de la libertad de los Kowalski. La investigación ahora tenía no solo su mentira probada, sino también rastros materiales que potencialmente conectaban su vehículo con la niña desaparecida. Esto era más que suficiente. La noche de ese mismo día los detectives volvieron a la casa de los Kowalski, pero esta vez no para preguntas. Leyeron sus derechos a Marek y Ewa y les pusieron esposas. En los rostros de ambos no había ni sorpresa ni miedo, solo una calma fría y distante que asustaba incluso a los operativos experimentados. Los detuvieron bajo sospecha de complicidad en el secuestro de persona. Las muestras incautadas en la furgoneta, las fibras azules y ese cabello claro, fueron enviadas inmediatamente al laboratorio para análisis de ADN. Ahora todo dependía de sus resultados. ¿Se convertirían estas partículas invisibles al ojo en prueba irrefutable de su culpabilidad? ¿O la investigación volvería a un callejón sin salida? Mientras Marek y Ewa Kowalski estaban en las celdas de detención preventiva y las pruebas incautadas de su furgoneta estaban en el laboratorio, en la investigación se instaló una pausa tensa y prolongada. Era un tiempo de espera, el más tortuoso para cualquier investigador. Tenían sospechosos, tenían una razón sólida para sospechar. Su mentira, confirmada por los datos de facturación, pero aún no tenían una conexión directa e irrefutable con la propia Zofia. Los Kowalski en los interrogatorios se comportaban igual que en el primer encuentro. Fría, calmada, distantemente. Los interrogaban por separado, tratando de encontrar inconsistencias en los testimonios.
Pero como loros inseparables, repetían lo mismo. Estábamos en casa. No conocemos a esa niña. Se equivocan. Eran sospechosos perfectos, demasiado calmados, demasiado seguros. Y todo este tiempo los detectives entendían que si el laboratorio no daba coincidencias, tal vez tendrían que soltar a esta pareja. Todo el peso del caso, todas las esperanzas de justicia ahora descansaban en los hombros de los científicos con batas blancas. Los primeros resultados llegaron después de varios días. Era un informe de análisis comparativo de microfibras. En criminalística esto es un trabajo muy fino. Los expertos tomaron esos hilos azules encontrados en la furgoneta y los compararon con muestras tomadas de los vaqueros que llevaba puesta Sofía el día de su desaparición. La comparación se hizo por decenas de parámetros. Composición del tejido, tipo de tejido, composición química del colorante. No es como el análisis de ADN, no puede dar una respuesta 100% sí o no. Pero puede decir qué tan probable es que estas fibras provengan de una misma fuente. La conclusión de los expertos fue inequívoca. Las microfibras encontradas en el coche de los Kowalski, por todos los parámetros clave, son idénticas al material de los vaqueros de Sofia Nowak. Esto aún no era un knockout, pero era un golpe muy fuerte. Ahora la acusación tenía no solo la mentira sobre la ubicación, sino también una conexión material. Una conexión que los Kowalski ya no podían explicar con una simple coincidencia. Pero el golpe principal, decisivo, aún estaba por venir. Todos esperaban los resultados de la pericia genética de ese cabello claro. El análisis de ADN es la reina de todas las pericias. Sus conclusiones son prácticamente imposibles de refutar. Y he aquí que casi una semana después de la detención de los Kowalski, llegó a la mesa del investigador principal un sobre sellado. Dentro había un informe corto, de una página, del laboratorio. Estaba escrito en lenguaje seco y científico, lleno de términos, pero su esencia era perfectamente clara y mortal. El perfil genético extraído del cabello encontrado bajo la alfombrilla en la furgoneta de Marek y Ewa Kowalski coincide con una probabilidad del 99,999% con el perfil genético de Sofia Nowak. Eso era todo, el fin de todas las dudas. Jaque mate. La ciencia dio una respuesta definitiva e irrevocable. Sofia Nowak había estado en ese coche. Sus secuestradores estaban sentados en la celda vecina y seguían mintiendo, sin saber aún que su mentira acababa de ser destruida a nivel molecular. Ahora la investigación tenía no simplemente una suposición, sino un hecho científico. Y con este hecho en la mano, el detective entró nuevamente en la sala de interrogatorios. El juego de no sabemos nada había terminado. Comenzaba una conversación completamente diferente. Cuando el detective entró nuevamente en la sala de interrogatorios, no alzó la voz ni amenazó. Simplemente puso silenciosamente en la mesa frente a Marek Kowalski la impresión con los resultados de la pericia de ADN, una hoja de papel que pesaba más que todas sus palabras dichas en los últimos días. Marek miró el documento, luego al investigador, y por primera vez en todo este tiempo su calma fría se agrietó. Pero no era pánico ni arrepentimiento. En sus ojos pasó algo diferente: cálculo. Entendió que la vieja táctica de no sabemos nada ya no funcionaba, y entonces, después de una larga pausa, habló. Y lo que dijo hizo entender a los investigadores que tenían que ver no con simples mentirosos, sino con alguien mucho más astuto y retorcido. Su historia cambió radicalmente. Ahora no negaban haber visto a Sofía. Al contrario, se presentaron casi como sus salvadores. Según su nueva versión, realmente habían ido por la autopista el 6 de julio y vieron en el arcén a una niña sola y contrariada. Ewa, como afirmaba, no pudo pasar de largo. Su corazón maternal, según sus palabras, simplemente no permitía dejar a un niño solo en una carretera tan animada. Se detuvieron, preguntaron qué pasaba. Sofía supuestamente les contó que se había peleado con su mamá e iba donde sus amigas en Sopot.
Los Kowalski, siendo buenos samaritanos, por supuesto le ofrecieron llevarla. Describían este viaje en los menores detalles. Cómo Sofía estaba sentada en el asiento trasero, cómo trataban de hacerla hablar, cómo casi todo el camino permaneció callada mirando por la ventana. Todo esto sonaba terriblemente verosímil. Y luego llegó el momento clave de su relato. Declararon que la habían llevado hasta la misma entrada de Sopot. La bajaron en una parada de autobús animada, junto a una pequeña tienda. Ewa incluso afirmaba que le dio unas monedas para el autobús, para que no siguiera a pie. Según ellos, vieron cómo les hizo señas con la mano y fue hacia la parada. Después de esto, dieron la vuelta y se fueron a casa. Esta versión era genial en su simplicidad. Explicaba perfectamente todo lo que tenía la investigación. ¿Por qué sus teléfonos estaban en la autopista? ¿Por qué iban a Sopot? ¿Por qué en su furgoneta encontraron cabellos y fibras de Sofía? Porque ella había estado sentada en su coche. No negaban lo obvio. Simplemente tomaron los hechos que tenía la policía y los tejieron en su historia completamente nueva. Una historia en la que no eran secuestradores, sino simplemente los últimos que vieron a Sofía viva e ilesa. Esta nueva leyenda puso a la investigación en una posición extremadamente difícil. Sí, tenían la prueba de que Sofía había estado en la furgoneta, pero ahora este hecho tenía una explicación lógica y, lo más terrible, verosímil. Pruebas directas de que los Kowalski le habían hecho daño. La policía aún no las tenía. El lugar donde encontraron el cuerpo no dio ninguna pista que lo conectara con los sospechosos. Ahora la defensa podía fácilmente declarar: sí, la llevaron, pero la dejaron. Y lo que le pasó después de eso no es su culpa. Busquen a quien la encontró en esa parada de autobús. La investigación, que parecía haber llegado a la recta final, retrocedió nuevamente. Ahora los detectives necesitaban no solo probar que Sofía había estado en el coche, necesitaban probar que no había salido viva de ese coche. Esta nueva historia pulida de los Kowalski era un verdadero dolor de cabeza para la investigación. Era lógica, explicaba las pruebas, y lo más terrible, era casi imposible de refutar. Los detectives podían no creerles todo lo que quisieran, pero su opinión personal no es una prueba para el tribunal. Había que encontrar algo más, algo que destruyera esta imagen de buenos samaritanos. Y ya que los Kowalski mentían tan obstinadamente sobre sus movimientos, los investigadores decidieron profundizar más en su vida. Comenzaron con lo que hoy puede contar más sobre una persona que cualquier testigo: sus computadoras, tabletas y teléfonos. Habiendo obtenido la orden correspondiente, la policía incautó todos los dispositivos electrónicos de la casa de los sospechosos y los entregó al Departamento de Cibercrímenes. Nadie sabía entonces que en la memoria de estos hierros sin alma se escondía una verdad mucho más terrible de lo que cualquiera podría haber imaginado. A primera vista, su vida digital era tan aburrida y mundana como la real. El historial del navegador de Ewa estaba lleno de sitios culinarios y foros para amas de casa. En Marek, sitios de materiales de construcción y foros automovilísticos, redes sociales, fotos de fiestas familiares, sonrisas, felicitaciones de cumpleaños, todo limpio, decente, casi estéril. Pero los especialistas del departamento cibernético son gente acostumbrada a buscar lo que está escondido muy profundo. Comenzaron a restaurar archivos eliminados, revisar carpetas ocultas y analizar correspondencias cifradas en mensajeros. Y ahí, detrás de 7 cerraduras de enmascaramiento digital, encontraron la puerta a otro mundo. A un mundo que no encajaba para nada con la imagen de la pareja familiar tranquila. El análisis mostró que Marek y Ewa eran participantes activos de varias comunidades cerradas de Internet. No eran simplemente algunos foros extraños. Al contrario, lo discutían con interés frío, casi científico. Intercambiaban enlaces, compartían sus fantasías. Los investigadores que leían estos registros estaban horrorizados. Ante ellos se abría un abismo.
Resultó que Ewa no era simplemente una observadora pasiva. A menudo era precisamente ella quien iniciaba estas conversaciones, empujando al marido, discutiendo con él detalles. Su vida familiar normal era solo una pantalla tras la cual se escondían dos depredadores que durante años alimentaron sus deseos más oscuros en el anonimato de Internet. Y fue entonces cuando todo encajó en su lugar. La investigación finalmente tenía un móvil. Ahora su viaje por la autopista el 6 de julio se veía completamente diferente. No era casualidad. No era un acto espontáneo de bondad. A juzgar por sus correspondencias, en algún momento decidieron que las fantasías solas ya no les bastaban. Decidieron pasar a la acción. Y ese día no simplemente iban por sus asuntos. Salieron deliberadamente de casa. Buscaban una víctima. Ahora la versión de que simplemente la llevaron y la dejaron se desmoronaba. La policía entendió que Sofia Nowak no había tenido ni una sola oportunidad de salvarse desde el momento mismo en que esa furgoneta blanca se detuvo junto a ella. Este hallazgo en sus computadoras se convirtió para la investigación en un verdadero comodín. Ahora tenían no solo el cabello en el coche, sino también la clave de sus almas oscuras. Los detectives entendieron que tenían que ver no simplemente con secuestradores, sino con depredadores que durante mucho tiempo y deliberadamente se habían preparado para el salto. Y ahora, armados con este nuevo conocimiento, decidieron cambiar completamente la táctica de interrogatorio. Basta de preguntas educadas e intentos de pillar en pequeñas inconsistencias. Había llegado la hora de la guerra psicológica. La fuerza principal de los Kowalski era su cohesión, su mentira común bien ensayada, y precisamente este muro entre ellos había que destruir. Los trajeron nuevamente al departamento de investigación, pero esta vez los separaron en habitaciones diferentes, excluyendo completamente cualquier posibilidad de contacto. El interrogatorio comenzó simultáneamente, pero con un enfoque completamente diferente. Ante Marek pusieron en la mesa una carpeta gruesa. En ella no había actas, sino impresiones. Decenas de páginas de sus correspondencias de esos chats cerrados. Cada palabra, cada fantasía pervertida que él creía escondida de forma segura en las profundidades de Internet, ahora estaba ante él en papel. El investigador hojeaba silenciosamente las páginas, leyendo en voz alta los fragmentos más explícitos. Marek al principio trató de negar. Decía que era una falsificación, que lo habían hackeado. Pero cuanto más continuaba esto, más se le caía la máscara de sangre fría. Su mundo se derrumbaba ante sus ojos. Y en la habitación vecina con Ewa jugaban otro juego. A ella también le mostraron impresiones, pero el golpe principal se asestó desde otro lado. El investigador, mirándola directamente a los ojos con tono calmo, casi compasivo, dijo: «Ewa, lo sabemos todo. Su marido empezó a hablar. Nos está contando todo y dice que fue su idea, que usted lo empujó. Está tratando de echarle toda la culpa para salvar su pellejo. Era un farol clásico, pero no por eso menos efectivo. Ewa no sabía lo que su marido decía realmente. Estaba en completo aislamiento, y en su conciencia envenenada por la paranoia de su vida secreta, esta mentira del investigador sonó como verdad absoluta. El pensamiento de que Marek, su compañero en las fantasías más oscuras, la traicionaba para salvarse a sí mismo, se convirtió para ella en la gota que colmó el vaso, y la presa se rompió. Su línea común de defensa se derrumbó en un instante. Ewa, tratando de salvarse, comenzó a hablar. Lloraba, gritaba, se hacía pasar por víctima. En su versión, Marek era un monstruo, un tirano que durante años la había dominado y obligado a participar en sus terribles fantasías. Según sus palabras, ese día precisamente él había visto a la niña en la carretera. Precisamente él la había obligado a atraer a Sofia al coche. Afirmaba que estaba horrorizada, pero tenía miedo de desobedecerle. Y cuando los investigadores fueron a Marek y le contaron lo que decía su esposa, explotó. Entendió que ella lo había traicionado y comenzó a contar su versión.
una versión en la que el monstruo ya era Eva. Afirmaba que era ella quien era el verdadero cerebro de su pareja, que era ella quien durante años lo incitaba. Decía que las conversaciones en internet solas no bastaban, que ese día precisamente ella había insistido en que fueran a buscar. Su interrogatorio se convirtió en una pelea repugnante donde cada uno trataba de hundir al otro, presentándose solo como víctima inocente de las circunstancias. Se acusaban mutuamente de todo, revelando cada vez más detalles horribles de lo que había pasado en su furgoneta. Ellos mismos, con sus palabras, destruyeron la última escapatoria que podría haberlos salvado. Su alianza se desintegró y ahora la investigación tenía no solo pruebas, sino 2 confesiones mutuas llenas de odio. Estas acusaciones mutuas, llenas de odio e intentos de exonerarse, fueron para la investigación un verdadero avance. El muro de silencio se derrumbó, pero detrás de este muro resultó no haber un cuadro claro del crimen, sino un vertedero sucio y confuso de medias verdades y mentiras descaradas. Cada uno de ellos pintaba su versión de los eventos en la que él o ella eran solo una marioneta asustada en manos del otro. Ambos confesaron el secuestro, pero cuando se trataba de lo que exactamente había pasado con Sofía en su furgoneta y en el bosque, sus testimonios divergían. Se echaban mutuamente la responsabilidad por lo más terrible. Y aunque los investigadores no tenían dudas de que ambos eran culpables, necesitaban algo más que las palabras de 2 mentirosos. Necesitaban una prueba física, irrefutable de lo que realmente había pasado. Y por esta prueba, volvieron nuevamente al principal testigo silencioso, a la furgoneta blanca. El primer examen les había dado el cabello y microfibras, pruebas que colocaron a Sofía dentro del coche, pero ahora, conociendo las fantasías oscuras de los Kowalski, los criminalistas buscaban rastros de carácter completamente diferente. Decidieron realizar un segundo examen mucho más profundo, usando un arsenal que normalmente se aplica en los casos más desesperados. La furgoneta fue rodada nuevamente a un box estéril. Los expertos oscurecieron el local creando una oscuridad casi completa. Y luego sacaron pulverizadores con un reactivo químico especial, luminol. Esta sustancia, que se hizo famosa gracias a las series criminales, posee una propiedad única. Al contacto con los rastros más mínimos, incluso lavados, de materiales biológicos, comienza a brillar en la oscuridad con una luz azul fantasmal. Esta es la última esperanza de encontrar lo que los criminales trataron de destruir. El experto en traje protector comenzó a pulverizar metódicamente el reactivo por todo el compartimento de carga de la furgoneta. Al principio en la oscuridad no había nada. Pero a medida que la nube finamente dispersa de luminol se asentaba en las superficies, en diferentes lugares comenzaron a ocurrir destellos apenas perceptibles. Y luego, en la parte trasera del compartimento, en el suelo, se encendió toda una constelación. Manchas brillantes y distintas de resplandor azul que no eran visibles con la luz normal. Esto significaba una cosa. Los Kowalski habían tratado de borrar las huellas. Limpiaron, lavaron, frotaron. Pero no pudieron destruir todo a nivel microscópico. Para los criminalistas esto era como encontrar un mapa del tesoro. Tomaron cuidadosamente muestras de cada zona luminosa y las enviaron inmediatamente al laboratorio para análisis de ADN. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que en estos rastros invisibles se hubiera conservado suficiente material genético. La respuesta del laboratorio llegó unos días después y se convirtió en el último signo de exclamación más grueso en este caso. El análisis confirmó los peores temores de los investigadores. Las muestras tomadas de las manchas luminosas contenían un perfil genético mixto. En ellas estaba el ADN de Sofía Nowak y en ellas estaba el ADN de Marek Kowalski. Era una prueba científica irrefutable. Destruía su última línea de defensa. Probaba que en esa furgoneta no había ocurrido simplemente un secuestro. Aquí se había cometido violencia. Ahora la investigación tenía el cuadro completo, no basado en las palabras contradictorias de 2 monstruos, sino confirmado por la ciencia fría e imparcial. El caso estaba, en esencia,
resuelto. Solo quedaba presentar todas estas pruebas al tribunal y asegurarse de que la justicia por la que tanto habían luchado finalmente triunfara. Con esta última prueba irrefutable en sus manos, los investigadores organizaron el careo final. Ya no era un interrogatorio en el sentido habitual de la palabra. Era una constatación de hecho, el fin del juego. Los detectives entraron por turnos en las habitaciones de Marek y Ewa y pusieron silenciosamente ante ellos el informe del laboratorio. Ese mismo donde estaba escrito en blanco y negro que en su furgoneta, en los rastros que tan cuidadosamente habían tratado de lavar, se había encontrado sangre de Sofía y material genético de Marek. Esperaban arrepentimiento, lágrimas, confesión completa, pero no obtuvieron nada de esto. La reacción de los Kowalski a esta prueba irrefutable se convirtió en el último trazo de sus retratos psicológicos. Marek, después de leer la conclusión, se recostó en la silla y se rió. Era una risa silenciosa, privada de toda alegría. Miró al investigador y declaró que todo esto era un circo, que la policía, no habiendo logrado encontrar al verdadero criminal, había decidido colgárselo todo a él. Dijo que todas las pruebas eran fabricadas, que le habían plantado el cabello y que los resultados de la pericia eran falsificados. Se aferró hasta el final a su mentira, tratando de presentarse como víctima del sistema. No mostró ni una gota de emoción, ni una sombra de compasión. Solo ira fría y calculadora. La reacción de Ewa fue diferente, pero no menos repugnante. Cuando entendió que la investigación tenía pruebas de violencia, se echó a llorar. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión. Dio testimonios parciales de confesión, confirmando que habían secuestrado a la niña y que el marido había cometido violencia contra ella, pero juró hasta el final que no había querido esto. En su versión, ella era solo una testigo asustada que tenía miedo de intervenir. Y cuando se trató de lo más terrible, de cómo se había interrumpido la vida de Sofía, se negó rotundamente a asumir la responsabilidad. Declaró que lo había hecho Marek, solo, ya después de que llegaran al bosque. Trataba de hacer un trato con la investigación, vendiendo a su marido a cambio de su propia salvación. Nunca obtuvieron una confesión completa y sincera de ellos, pero ya no era necesaria. El conjunto de pruebas recolectadas era tan poderoso que las palabras de los Kowalski ya no tenían ningún significado. La investigación tenía todo. Su mentira sobre la ubicación, confirmada por la facturación, el cabello y fibras de Sofía en su coche, su actividad monstruosa en Internet que reveló el móvil, sus acusaciones mutuas que destruyeron su mentira común y, finalmente, la prueba irrefutable de ADN de la violencia cometida. La investigación estaba terminada. El enorme caso de múltiples volúmenes, recopilado migaja por migaja, fue entregado a la fiscalía y de ahí al tribunal. Ahora el destino de Marek y Ewa Kowalski debía decidirlo no el investigador, sino el juez y los jurados. Y he aquí que cuando el caso fue entregado al tribunal, de todas estas pruebas dispersas, testimonios contradictorios y hechos científicos fríos, la parte acusadora compuso un cuadro único, completo y terrible de lo ocurrido. Ya no era una versión ni una suposición. Era la reconstrucción oficial de las últimas horas de vida de Sofía Nowak, restaurada migaja por migaja. La historia que resonó en la sala del tribunal estaba privada de todas las dudas y reticencias. Según los materiales de la acusación, la mañana del 6 de julio de 2022, Marek y Ewa Kowalski subieron a su furgoneta blanca no para ir por asuntos. Salieron de casa. Durante años alimentando sus fantasías pervertidas en los rincones oscuros de Internet, finalmente decidieron encarnarlas en la realidad. Se movían deliberadamente por la autopista animada Gdańsk-Sopot, buscando una víctima solitaria y vulnerable. Y la encontraron. Una niña pequeña con mochila, ofendida con todo el mundo y caminando decididamente por el arcén, era para ellos el objetivo ideal. Se detuvieron y Ewa,
Usando su apariencia de mujer normal y bondadosa, interpretó el papel de tía cariñosa. Entabló conversación con Sofía. Le ofreció llevarla. Para el niño, cansado y contrariado, esta pareja no parecía una amenaza. Les creyó y se subió al coche. Tan pronto como la puerta de la furgoneta se cerró de golpe, su destino quedó decidido. En lugar de ir directamente hacia Sopot, como habían prometido, Marek se desvió de la autopista a un camino rural discreto que llevaba hacia el interior del macizo forestal. Todos los intentos de Sofía de preguntar a dónde iban fueron ignorados. La llevaron a un lugar sordo y despoblado, donde los gritos de auxilio nadie los habría oído. Allí, lejos de ojos ajenos, dejaron de fingir ser buenos samaritanos. En este bosque, en el compartimento de carga de su furgoneta, cometieron contra el niño esas mismas acciones violentas sobre las que tanto tiempo habían fantaseado. Esto se confirmaba por los rastros irrefutables encontrados por los criminalistas, y después de que satisficieron sus deseos más bajos, se enfrentaron a la pregunta: ¿qué hacer con la testigo? Y tomaron una decisión fría y calculada. Para ocultar su primer crimen monstruoso, cometieron un segundo, aún más terrible. Privaron a Sofía de la vida. Y después de esto simplemente sacaron su cuerpo sin vida de la furgoneta y lo dejaron en el bosque, entre los árboles, como una cosa innecesaria, esperando que nunca lo encontraran. El proceso judicial contra Marek y Iwa Kowalski comenzó casi un año después de su arresto, el 22 de julio de 2023, en el Tribunal de Distrito de Gdańsk. Este día se convirtió en la culminación de todo el trabajo titánico realizado por la investigación. Todas las pruebas recopiladas, todas las actas de interrogatorios, todas las conclusiones de los expertos, todo esto fue reunido en un gran caso pesado que fue puesto en la mesa del juez. En la sala del tribunal reinaba una atmósfera opresiva. De un lado estaban sentados los fiscales, seguros de tener la razón. Del otro, los abogados de los Kowalski, que debían defender a quienes toda la sociedad ya había reconocido como monstruos. Y en el centro, en el banquillo de los acusados, estaban sentados ellos mismos, Marek y Ewa. Como en los interrogatorios, no mostraban ninguna emoción, simplemente miraban hacia adelante, como si todo lo que pasaba no les concerniera. Durante varias semanas en el tribunal se desarrolló una verdadera batalla. La fiscalía metódicamente, paso a paso, construía su base probatoria. Mostraron a los jurados esa misma grabación de la cámara de tablero donde la furgoneta blanca se detiene junto a Sofía. Presentaron los datos de facturación que probaban la mentira de los acusados. Demostraron los informes de los criminalistas sobre el cabello y las fibras azules. Leyeron en voz alta fragmentos de sus correspondencias en Internet, revelando el móvil. Y finalmente, presentaron los resultados del análisis de ADN encontrado después del tratamiento de la furgoneta con luminol, prueba irrefutable de la violencia cometida. Cada prueba era como una piedra que se ponía en el platillo de la balanza de la justicia. La defensa hasta el final trató de encontrar escapatorias. Los abogados de los Kowalski no negaban que sus defendidos habían llevado a la niña. Se aferraban a esta versión hasta el final. Su línea principal era que no había prueba directa de su participación precisamente en el asesinato. Afirmaban que la acusación estaba construida sobre pruebas indirectas y que las confesiones habían sido arrancadas bajo presión psicológica. Marek en el juicio siguió repitiendo que las pruebas eran fabricadas. Ewa lloraba y decía que tenía miedo de su marido. Pero todos estos intentos de desbaratar el caso se veían patéticos ante esa montaña de pruebas que había recopilado la investigación. El tribunal, después de escuchar a ambas partes, consideró las pruebas presentadas por la fiscalía más que suficientes para dictar un veredicto de culpabilidad. El día de la lectura del veredicto no había asientos libres en la sala del tribunal. El juez leyó su decisión con voz monótona e impasible. Reconoció a Marek Kowalski culpable de secuestro, acciones violentas de carácter sexual y asesinato cometido con el fin de ocultar otro crimen. El veredicto fue el más severo posible. Prisión perpetua en colonia penitenciaria de régimen especial, con designación adicional de tratamiento psiquiátrico obligatorio. Ewa Kowalska
a quien el tribunal reconoció como cómplice e instigadora, pero no ejecutora directa del acto más cruel, recibió 15 años de prisión en colonia de régimen estricto. La justicia, aunque tardía, triunfó. Pero para la familia de Sofía este veredicto no podía devolver lo más importante. Solo puso un punto final a esta historia terrible. Una historia sobre cómo una pelea infantil ordinaria y un encuentro fatal en el arcén de la carretera llevaron a una tragedia impensable, y sobre que el mal más terrible a veces se esconde tras la máscara de la normalidad más vulgar. El veredicto puso un punto jurídico final en este caso, pero no pudo borrar la cicatriz que esta historia dejó en la sociedad. El caso de Zofia Nowak causó una enorme resonancia en toda Polonia. Obligó a miles de padres a hablar una vez más con sus hijos sobre qué es el peligro real y sobre que no siempre se ve como en los libros. Esta tragedia provocó discusiones públicas tempestuosas. La gente exigía reforzar las medidas de seguridad en las carreteras, instalar más cámaras que funcionaran, crear sistemas de alerta rápida sobre la desaparición de niños. Y lo más importante, obligó a las autoridades y a la sociedad en general a prestar atención más cercana a los rincones oscuros de Internet, a esas mismas comunidades cerradas donde durante años, como en una incubadora, se cultivan y fortalecen las fantasías más monstruosas. Mientras el país discutía cómo no permitir la repetición de algo así, la máquina jurídica completaba su trabajo. Poco después del juicio, Marek y Ewa Kowalski fueron trasladados a los lugares de cumplimiento de condena. Sus abogados, como se esperaba, presentaron apelaciones tratando de impugnar el veredicto y suavizar la pena. Pero todos sus intentos fueron rechazados por las instancias superiores. El tribunal consideró las pruebas exhaustivas y el veredicto justo. Entró en vigor legal y ahora para Marek y Ewa Kowalski comenzó su larga vida privada de esperanza tras las rejas. El punto final en este caso fue puesto definitivamente. Los monstruos quedaron en jaula. Pero la memoria de la niña pequeña con mochila a la espalda que en un día soleado simplemente se peleó con mamá y fue al encuentro de su pequeña aventura, permanecerá para siempre como un recordatorio doloroso. Un recordatorio de que el mal más terrible no es una sombra sin rostro en un portal, sino una sonrisa y una palabra bondadosa de aquellos a quienes nunca, bajo ninguna circunstancia, se debía confiar.